El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Viernes 4 de marzo del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo a 126,32 bolívares y los tickets de alimentación a 45 bolívares. Hemos visto toda clase de reacciones en redes sociales tomando en cuenta el alto costo de la vida. Esto ocurre en momentos en los cuales, la encuesta de coyuntura de Conindustria arrojó que el año pasado el salario mínimo, el salario que reciben los obreros en este sector de nuestro país, promedió $138, muy lejos de los $28 que anunció ayer Nicolás Maduro. De hecho, Alfredo Ramos de la Causa R decía en sus redes sociales: Maduro en una huida hacia adelante con motivo de la marcha de pensionados convocada para este miércoles 9 de marzo en todo el país, anuncia un aumento de salario mínimo a $28, cuando la canasta alimentaria está alrededor de $400. No hay vuelta atrás, la marcha va contra viento y marea. Todo eso ocurrió el día de ayer. Con relación a la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania, luego de la invasión, ayer Rusia bombardeó Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa, y se hizo con su control, dice El Mundo de España. Tras el ataque, Zelensky, el presidente de Ucrania, ha acusado a Moscú de recurrir al terror nuclear y de querer repetir la catástrofe de Chernóbil. Ayer todas las alarmas estaban encendidas. Efectivamente, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, llegó a decir: si explota la central esto lo escriben en ucraniano, Zaporizhia, será 10 veces peor que Chernóbil. Lo cierto es que el primer ministro británico Boris Johnson ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar acerca de este tema, porque el primer ministro acusó al presidente ruso Vladimir Putin de poner en peligro a toda Europa. Yo le diría que a todo el planeta. Ojalá no lleguemos hasta ese punto. Michelle Bachelet dijo ayer que la amenaza nuclear por la guerra en Ucrania pesa sobre toda la humanidad, y efectivamente es así. Además, habló la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el impacto de la ofensiva rusa en Ucrania, que ha dejado a más de 2 millones de personas fuera de sus hogares. En Venezuela, y siempre lo reiteramos, no hay guerra abierta, no ha sufrido una catástrofe natural y han salido más de 6 millones. Algo muy grave está pasando en nuestro país para que eso ocurra, eso lo decimos nosotros. Nos acompaña el doctor Joel García. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación vía Zoom. Él es abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Lleva el caso de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a todo tu equipo de producción y gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con ustedes. Ya vamos a hablar acerca de la situación de los presos políticos, pero yo le pedí un comentario, doctor, porque hemos visto la preocupación expresada por algunas organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, sobre el caso de Venezuela y la atención que tiene la comunidad internacional, incluso la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, expresando preocupación de que este conflicto, esta guerra en Ucrania, desvíe la atención de este proceso que ya está muy adelantado, y sobre todo las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que continúan en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Por supuesto que el problema en Ucrania, Rusia, ocupa la atención de todo el mundo. Usted acaba de decir que la humanidad, como el amigo dice Bachelet, está en juego, está el futuro
del planeta está en juego en caso de una guerra de tipo nuclear. No es un problema solamente Ucrania-Rusia, sino es un problema de todo el mundo. Y lo más preocupante es que en ese desastre que se avecina o que se pudiera suceder, Venezuela, su gobierno apoya ese desastre, porque hay que tomar en cuenta que no hay peor situación para un país que acompañar a estos asesinos pues, que están operando en Rusia. Entonces, para nosotros nos deja muy mal visto a nivel mundial. Por supuesto que todo el mundo sabe que es el gobierno y no es el venezolano. Y de cara a la investigación que está realizando la Corte Penal Internacional, que Karim Khan se ha manifestado de que ya 39 países están solicitando la averiguación en contra de Putin. Igualmente, él por motu propio también pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares la iniciación de esa investigación, pero yo no creo que ellos vayan a detener lo que pasa con Venezuela. Corte Penal Internacional tiene varios procedimientos abiertos paralelamente. Sin embargo, sabemos que tenemos fecha para hasta el 16 de abril para que Venezuela descargue aquel control judicial que había solicitado con anterioridad y que le había sido declarado extemporáneo porque no se había iniciado la investigación. Recordemos que la investigación se inició fue recientemente con la visita de Karim Khan a Venezuela, y para esa fecha 16 verán si esos controles judiciales que estaba solicitando el Estado venezolano van a surtir efecto o no. Ahora, que Nicolás Maduro, con este apoyo a Rusia, está dejando claramente ante la Corte Penal Internacional de qué tipo de gobierno se trata, qué es lo que está pasando en Venezuela, y yo creo que más bien es un agravante esta situación de Ucrania, Rusia, y que Venezuela apoye a Rusia, para que Karim Khan considere que en Venezuela tenemos un régimen, tenemos un gobierno de ese tipo, que no le importa matar, no le importa asesinar, con tal de mantenerse en el poder. Y vemos que la represión en Venezuela, si bien es cierto, se ha minimizado, los presos políticos nuestros siguen estando presos, siguen estando allí guardados como un depósito, los procesos no avanzan. Yo apenas ayer tuve una audiencia en lo que va de año de uno de los casos de los presos políticos. En lo que va de año he tenido una sola audiencia. Entonces están allí guardados, sin un juicio, sin ser sentenciados, absueltos o condenados, pero siguen estando allí y no se ha dado libertad ninguna. Bueno, varios temas, doctor. Usted menciona, digamos, este lapso que dio la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que el régimen venezolano presente documentos en el marco de la investigación que adelanta por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y decía hace algunos días el doctor Gonzalo Gimeno que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte rechazó recientemente pedido de control judicial que había sido interpuesto por el gobierno de Venezuela. Yo le pido un comentario acerca de este tema. Fíjese, el control judicial cuando Venezuela lo solicitó, lo pidió de manera extemporánea. Es decir, usted no puede controlar algo que yo ni siquiera he iniciado la investigación. En aquella oportunidad, precisamente este lapso que se dio hasta el 16 de abril es para que ellos presenten sus descargos, sus alegatos. No podemos olvidar que la Corte Penal Internacional actúa bajo ese principio de complementariedad, principio que habrá que pensar más adelante, que habrá que cambiarlo. Entonces tiene que darle la oportunidad al país miembro, el país donde se cometieron esos hechos, que le demuestre a la Corte Penal Internacional que tiene la voluntad o que está investigando y sancionando a los responsables de esos crímenes. Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso vimos la premura en el caso de Acosta Arévalo de condenar a 30 años a estas personas, en el caso de Fernando Albán de condenar a unos por homicidio culposo, en el caso de David Vallenilla. Esos casos para ellos presentarlos ante la Corte Penal Internacional y decir, mira, aquí está la muestra, hemos investigado, hemos sancionado, aquí están las condenas, y eso es lo que le va a permitir a Venezuela, el régimen venezolano, decirle a la Corte Penal, mira, yo lo puedo hacer, quédate quieto tú, que tú eres complementario a lo que yo haga. Entonces eso es para llevarlo precisamente en estos meses. No hemos visto otro proceso más. Fíjense que algo curioso que está pasando. A raíz de que el estadounidense Matthews señaló a unos funcionarios de la DGCIN como quienes que los torturaron cuando comparecieron a declarar en tribunales,
ahora los funcionarios de la DGCIN, por ejemplo, no quieren ir a declarar a los tribunales porque los identifican allí con nombres y apellidos como torturadores. Ayer nosotros teníamos convocado a 5 funcionarios de la DGCIN y solamente fue uno. Es decir, ya ahora los juicios se van a retardar más, porque el problema está que los jueces en Venezuela no tienen autoridad. Si la DGCIN le dice que le envía uno cuando deben ser 10 o 5, 8, bueno, así el juez no tiene forma ni manera de obligar a esos funcionarios de que tienen que comparecer. Eso está sucediendo actualmente. Ahora, en este documento publicado con fecha de 2 de marzo de 2022, la Sala de Asuntos Preliminares invita a Venezuela a presentar una versión pública redactada de su solicitud, la de control judicial, su respuesta y los anexos, según sea el caso, tan pronto como sea posible. Esto no ha ocurrido, doctor. No es la primera vez que leemos un documento de la Corte en esa dirección. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Es que quizá tiene que ocurrir porque eso es un requisito que le está pidiendo la Corte Penal Internacional. Pero ahí vamos a saber nosotros las mentiras que el Tarek William Saad, por ejemplo, que es el que lleva a la mano junto a la Defensoría del Pueblo, las mentiras. Porque nosotros vamos a tener conocimiento de lo que dicen ellos que hicieron o que están haciendo, y nosotros los que estamos dedicados desde este lado, decirle a la Corte Penal Internacional que eso es falso. Por eso seguimos hablando de que la oportunidad se le está dando a Venezuela ahora, porque no aquella vez que era extemporáneo, esta oportunidad sí se inició la investigación. Vienen los descargos del Poder Público Nacional, y allí, ojalá que tiene que ser público, porque acuérdense que Venezuela o el gobierno venezolano se maneja siempre bajo la opacidad. En Venezuela no hay nada transparente. Nada, absolutamente nada, ni siquiera un juicio es transparente. Entonces, ojalá que tiene que publicarlo, porque así nosotros podemos refutar, así nosotros podemos decir si eso es cierto o es falso. Porque de mentiras, nosotros vemos, mira, en los penales, por ejemplo, le van a dar un analgésico a un preso y le toman una fotografía. Porque de esas mentiras está llena la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de esas mentiras. Nosotros vemos cuando a un preso lo ponen a agarrar un balón de basquetbol, por ejemplo. Mira, ¿a qué estás jugando? Le toman una fotografía para llevarlo. Pero nosotros, que conocemos a nuestros presos, que hablamos con nuestros presos, sabemos las condiciones de salud, la precariedad en que se encuentran y la represalia que toman contra ellos cuando ellos denuncian en un tribunal la situación. Ayer mismo, en la audiencia que estábamos, la juez se quejaba porque algunas veces no habían traslado de los penales y nosotros le decíamos, pero es que el traslado no es responsabilidad de nosotros. El traslado es del centro penitenciario. La otra vez denunciamos aquí que el custodio no tramitó la boleta. ¿Y qué pasó con nuestros presos? Bueno, los castigan porque tienen que ellos informar o levantar un informe el por qué no lo hicieron. Eso sucede. Cuando visita la ONU a nuestros presos en los centros penitenciarios, les ponen a unos presos al lado, que esos presos están para vigilar qué van a decir. Y si ellos llegan a decir que son víctimas de tortura, de que la alimentación no sirve, de que la salud es inexistente, entonces toman represalias contra ellos. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación de los presos políticos en nuestro país. Recientemente hubo un informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas a favor de varios presos políticos militares. Creo que en su oportunidad se pronunció sobre el caso de uno de sus defendidos, el diputado Juan Requesens, me corregirá si me equivoco. Nada de esto ha sido tomado en cuenta por las autoridades venezolanas. ¿Qué impacto o alcance puede tener esta situación a la luz de lo que estamos hablando, el proceso ante la Corte Penal Internacional, el trabajo que sigue realizando la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre nuestro país? Al resto de la pausa, doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Preocupación expresada por algunos defensores de derechos humanos, abogados, familiares de presos políticos, a la luz de lo que está ocurriendo en Ucrania, expresando, bueno, la esperanza de que este conflicto, esta guerra abierta de Rusia contra ese país, con las consecuencias que eso tiene, la apertura, una investigación por presuntos delitos de guerra, bueno, no desvíe la atención sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nos acompaña el doctor Joel García, y yo le dejaba una inquietud, doctor, sobre, bueno, el trabajo que viene realizando el grupo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Recientemente emitió una resolución sobre algunos presos políticos militares en Venezuela. Creo que en su oportunidad se pronunció sobre el caso de uno de sus defendidos, el diputado Juan Requesens, y bueno, estas recomendaciones no han sido oídas por las autoridades. ¿Qué puede decirnos sobre el alcance y las consecuencias de una situación de esta naturaleza? Lo escuchamos. No es la primera vez que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas emite pronunciamientos sobre detenciones arbitrarias de nuestros presos. No es la primera vez que solicita que sean liberados inmediatamente. Todas esas solicitudes se han consignado en los tribunales que corresponden. Los jueces, para responder a esa solicitud, se limitan a decir de que Venezuela tiene un sistema judicial autónomo, que esas decisiones no son vinculantes y en consecuencia no ejecutan esa solicitud del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. En estos días, en ocasión de la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, vimos la intervención de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, entre otras cosas, dijo que Al-Assad era un preso de Estados Unidos, que a Al-Assad se le violó la inmunidad, que a Al-Assad se le ha violado sus derechos humanos y que lleva un juicio, un proceso totalmente viciado. Si yo le quito la palabra a Al-Assad a Nicolás Maduro y le pongo Juan Requesens, es exactamente lo mismo. Se le violó su inmunidad parlamentaria, se le violan sus derechos humanos y lleva un proceso totalmente amañado. Entonces, ¿con qué cara Nicolás Maduro, el cinismo total, pide a ese Consejo de Derechos Humanos que precisamente el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias adscrito a ese consejo le emite a Venezuela órdenes por esas detenciones arbitrarias? Nicolás Maduro se refiere al Tribunal Africano y dice que el Tribunal Africano se pronunció y no le hicieron caso. ¿Con qué moral Nicolás Maduro le dice eso al Consejo de Derechos Humanos? Cuando Venezuela, que a pesar de que forma parte del Consejo de Derechos Humanos, no cumple con los derechos humanos. Venezuela
no garantiza ningún derecho en Venezuela. Venezuela, en verdad, los ciudadanos estamos a merced del capricho de un funcionario de alto rango que se antoje de María Alejandra Trujillo hoy o de Joel García, le inventan cualquier cosa y usted va presa. Y usted va a estar guardada allí hasta que ese alto funcionario le dé la gana de darle la libertad. Porque los jueces no son autónomos. A veces me da pena ajena, me da vergüenza con los jueces que parecen unos soldados, María Alejandra. Los jueces lo que hacen es cumplir instrucciones. Llamarse juez para hacer eso, estudiar una carrera universitaria donde nos enseñan derechos, a violar derechos, a no cumplir con los derechos, sino a cumplir instrucciones. Eso es vergonzoso para esas personas que ocupan esos cargos. Amén también de los fiscales del Ministerio Público y de aquellas personas que trabajan en la Defensoría o Defensoría del Pueblo, porque verdaderamente lo que son unos jarrones chinos allí, porque no se cumple en Venezuela con eso. Entonces, esos mandatos o pronunciamientos del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias en Venezuela, eso no tiene sentido. Uno tiene que hacerlo porque tiene que dejar constancia internacionalmente de que pasa en Venezuela y la Misión de Determinación de Hechos sigue documentando sobre eso. Eso también va para la Corte Penal Internacional, pero en Venezuela, olvídese, en Venezuela ningún juez se atreve a acatar esa decisión. La única que se atrevió a acatar esa decisión fue María Lourdes Afiuni, recordemos, en el caso de Eligio Cedeño. ¿Y dónde está María Lourdes Afiuni? Ahora, yo le pregunto, doctor, sobre los casos que usted lleva, que puede compartir con nosotros. Son varios, pero pienso en la situación, por ejemplo, del diputado Juan Requesens, cuál es el estado de su proceso. Usted adelantó que, bueno, que digamos, los tribunales en un momento determinado agilizaron ese tipo de juicios y procedimientos. Que puede compartir con nosotros. Lo escuchamos. En el caso del diputado Requesens, desde el mes de noviembre estoy diciendo que estamos próximos a terminar. Desde el mes de noviembre, más o menos. Y sin embargo, no ha sido así porque ahora le pusieron un freno a ese caso. Y desde el 16 de diciembre del año 2021 no hemos tenido ni una sola audiencia. En el caso de Roland Carreño, bastante preocupante porque Roland Carreño tuvimos la audiencia preliminar en agosto del año 2021 y hasta esta fecha yo no tengo fijada la oportunidad para iniciar el juicio oral y público, porque ese es el deseo del gobierno. Te hago, a medida que yo pueda, te hago una audiencia y después ahí te dejo y me olvido de ti. Entonces, cuando ya deberíamos haber comenzado ese juicio hace mucho tiempo, todavía no tenemos ni siquiera fecha. Ayer pude hacer el juicio de los controladores aéreos, que también estaba paralizado desde el mes de diciembre. Salimos a eso de las 9, 10 de la noche de los tribunales ayer y tengo un caso muy emblemático que es el de Oscar Pérez. Ahí tengo preso a Fran Cabañas, tiene 4 años preso, 4 años, y su único delito fue darle una llamada a Oscar Pérez el día que Oscar Pérez decidió salir con el helicóptero. Lo llamó en horas de la mañana para decirle que se acordara que le debía un dinero. Eso es el delito de ese hombre. Tiene 4 años Fran Cabañas preso. Y desde el mes de diciembre no hemos tenido ni una sola audiencia con Fran Cabañas. Entonces, estos presos políticos en Venezuela son, o sea, esa es la forma de intimidar al venezolano. Vean ustedes, usted decía cuando hacía su introducción, el salario lo acaban de aumentar. ¿Quién vive con ese salario? Pero en Venezuela nadie es capaz de protestar. Salieron unos pensionados a protestar, un grupito, y son grupitos porque ya Venezuela se normaliza todo. Venezuela la gente tiene miedo, tiene terror, porque sabe cuáles son las consecuencias. Esa bendita ley contra el odio, María Alejandra, ahí cabe de todo. Cualquier persona que se atreva a manifestar le imputan delitos de odio y los tribunales lo juzgan por delitos de odio. Ayer yo asistí a una persona, unos ciudadanos italianos que le imputaron delitos de odio por simple y llanamente exigir sus derechos. Entonces, Venezuela está normalizando esta situación grave porque pareciera que la juventud no le importara esto, no les atañe, porque el venezolano de derechos humanos habla cuando tiene una persona muy cercana que le está afectando a ellos, pero de resto no le interesan estos temas. Por eso es que yo creo que se lo he dicho a ti, se lo he dicho a cualquier entrevistado.
los derechos humanos habrá que ponerlo en las pensas de estudio desde edad escolar hasta que nos graduemos, porque hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de democracia, hay que hablar de libertad en Venezuela para que las personas comprendan qué es eso. Porque el venezolano que tiene 20 años, que tiene 15, que tiene 18, que tiene 25, 30 años, no sabe de eso, porque lo único que conoce es esta forma de gobernar. Finalmente, doctor, ¿cuál es la expectativa que tiene usted con relación a la visita, que no sabemos si se va a realizar, en qué términos del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela? La expectativa es que él va a cumplir su visita institucional, bueno, si la logra cumplir, por los problemas que tenemos con Ucrania, ¿verdad? Y los vuelos, etcétera. Él va a escuchar, como es su deber, escuchar a las partes, porque yo exijo el cumplimiento del debido proceso, yo debo ser respetuoso de ello. Y si yo tengo dos partes, víctimas y victimarios, yo debería escuchar como fiscal a ambas partes. Acuérdense que un fiscal, en su función de buena fe, debería escuchar tanto todo aquello que inculpa a una persona como todo aquello que lo puede exculpar. Entonces, escuchará y evaluará si eso es tal cual como lo presenta el gobierno venezolano. Doctor Joel García, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, se suma a nuestra mesa de debate Ana Leonor Acosta, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Doctora, gracias por atendernos. Buenos días. Doctora Ana Leonor Acosta, ¿me escucha usted? Y sabemos que está en nuestra sala de Zoom, pero probablemente puede ser un tema de internet. Sí, vamos a tratar de contactarla vía telefónica. La vemos, insistimos, en nuestra sala de Zoom, pero no la escuchamos. O sea, sabemos que está conectada, pero no la podemos escuchar.
Puede ser el tema de Internet, de esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. Lamentablemente forma parte esto de la crisis que afecta a nuestro país. Y bueno, está perfectamente explicada la situación. Siempre lo recordamos en el capítulo de derechos sociales y económicos en Venezuela del informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos. Ella allí en un momento determinado mencionó la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión como razones que explican la crisis de servicios como electricidad, agua potable, gas doméstico en Venezuela, y siempre incluimos en esa lista la conexión a Internet, a telefonía básica y la telefonía celular. Nos interesa mucho conocer lo que tiene que decir la doctora Ana Leonora Costa, porque este informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, reciente informe, no es el único, bueno, estuvo dirigido a algunos presos políticos militares en Venezuela, incluyendo varios de los defendidos de nuestra invitada. Allí se mencionó el caso de Abraham Suárez Ramos, Carlos Gustavo Maxotay, quienes son detenidos que son defendidos, perdón, por abogados de la organización La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Allí se mencionan, bueno, las características de la detención, porque son arbitrarias, porque deberían estar en libertad. Por ejemplo, en el caso del mayor Abraham Suárez, para que se hagan una idea, fue detenido mientras dormía en habitación del recinto militar donde estaba destacado, y fue su comandante quien llevó a efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar hasta ese lugar. Se lo llevaron esposado con violencia, encapuchado, hacia la sede de la DGCIG en Boleíta, en Caracas, el 2 de mayo de 2018. Todo eso lo refleja el informe de Naciones Unidas. Doctora, ahora sí la veo. ¿Me escucha usted? Bienvenida. Buenos días. Sí, muy buenos días, María Alejandra. Ahora sí se escucha bien. Perfecto. Gracias por atendernos. Ya vamos a entrar a este tema en específico de los casos, este informe del Grupo de Trabajo de Detenciones sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Pero yo le pido un comentario, doctora, porque tal como le trasladamos al doctor Joel García, hemos visto la preocupación cierta de defensores de derechos humanos, abogados, familiares de víctimas de presos políticos en nuestro país, expresando preocupación porque el conflicto en Ucrania, la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania, la apertura de una investigación por presuntos delitos de guerra en ese país, desvía la atención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que adelanta investigación sobre Venezuela. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, bueno, en realidad hay un conflicto, en este caso estamos hablando de un conflicto armado, y hay realidades que sobrepasan la realidad de lo que sucede en Venezuela. Estamos hablando de una invasión, de una guerra. Todavía en Venezuela ni siquiera hablamos de un conflicto. De hecho, algunas veces cuando nosotros hemos pedido la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, uno de los argumentos es que ellos actúan de manera humanitaria en situaciones de guerra. Y en este caso, nosotros tenemos una crisis humanitaria, o como se ha dicho, una crisis humanitaria compleja, pero no estamos en un conflicto armado como tal, o que haya sido declarado o reconocido por el mundo. Entonces, bueno, vemos que sucede lo de la guerra, algo muy grave, lo que está sucediendo en Ucrania. Se habla más de 1000 muertes. Bueno, podemos ver las imágenes de cómo está la ciudad. Por supuesto que es un conflicto que sobrepasa la realidad de Venezuela, y también hay que dejar claro que tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos y todos los mecanismos y procedimientos que han sido creados por este Consejo de Derechos Humanos tienen como objeto observar en el mundo todas las irregularidades y todas las violaciones a derechos humanos. Y dentro de esas, las que suceden en Venezuela. Quiere decir, claro, esto es una situación muy grave que debe ser atendida de inmediato. Sin embargo, el problema de Venezuela sigue siendo importante, y por eso vemos que siguen saliendo resoluciones, opiniones, que recientemente también conocimos que la Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones Previas, desestimó un argumento del gobierno. Bueno, esto no para. Lamentablemente las violaciones de derechos humanos no paran en Venezuela y no paran en el mundo. Lo importante es que, como decimos desde la coalición, el mundo se ha fijado en las violaciones que ocurren en Venezuela, y que la justicia
que no conseguimos dentro, estamos teniendo opiniones a favor fuera de Venezuela, es decir, internacionalmente. Hablemos de este informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, emitido sobre la situación de algunos presos políticos militares en Venezuela. Entiendo que incluye algunos de sus defendidos. ¿Que puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, lo primero es hablar sobre el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo es un mecanismo de las Naciones Unidas creado por el Consejo de Derechos Humanos que le da un mandato para revisar los casos en los cuales las detenciones no cumplen con los requisitos establecidos. Es decir, estamos hablando del grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias. Y en este caso se presentó una petición, como se ha hecho en otros casos en Venezuela, sobre el contexto de la detención. Es decir, que esta detención no cumplió con las garantías judiciales ni con las garantías legales que están establecidas. Debemos dejar muy claro por qué se protege y por qué existe este grupo, porque la libertad personal es un derecho humano, es un derecho del que tienen todos los ciudadanos, todas las personas, y para privar a alguien de libertad, o sea, para quitarle ese derecho, debe haber algunas condiciones específicas que deben cumplir los órganos policiales y los órganos de justicia, que en estos casos no se cumplieron. Y al no cumplirse, se les está violando su derecho humano a estar en libertad y están privados de libertad. Y por eso existe este grupo que revisa el contexto en el cual ocurrió la detención. Y como lo hemos venido denunciando desde la coalición, es común que estas detenciones se hagan de manera arbitraria, es decir, sin una orden judicial, como el caso de Abraham Suárez Ramos, del mayor Abraham Suárez Ramos, que se haga, o el caso del capitán de corbeta, que también defendemos, Carlos Gustavo Maxotay, se hagan sin una orden de detención. Pero además de esto, que no se presenten en un tribunal en el tiempo establecido. Es más, hay algo más importante. Nosotros hemos venido denunciando que no se presenten en un tribunal, pero es que al momento de la detención, la persona tiene una serie de derechos, que es que sea informado sobre por qué está siendo detenido, cuáles son los motivos de la detención, que aquí el grupo de trabajo lo dice claramente en esta resolución, que al mayor Abraham Suárez Ramos no se le informó sobre cuál era el motivo de la detención. En segundo lugar, que puedan comunicarse con sus familiares de inmediato, que puedan comunicarse con sus abogados de inmediato, y todos estos derechos son violados en Venezuela. Pero además hay un procedimiento interno que es que esta detención inmediatamente tiene que ser notificada al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene que actuar. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el caso de los presos políticos, el caso de estas personas que estamos hablando el día de hoy, no solo los dos que nosotros defendemos, sino las 7 personas que son beneficiarias de esta medida, estuvieron días desaparecidos, días que no tenían contacto con su familia, que no tenían contacto con sus abogados, y que además estaban siendo sometidos a crueles torturas, como lo relata esta resolución. Es importante señalar que hay otros relatores y otros grupos de trabajo que también se pronuncian con respecto a la tortura y que se pronuncian también con respecto a lo que tiene que ver con las desapariciones forzadas. Sin embargo, ya aquí queda sentado. ¿Y qué es lo importante de esta resolución? Que estamos hablando de un grupo de expertos reconocidos que analizaron la situación, analizaron las denuncias que se presentaron, analizaron las respuestas que dio el gobierno, que por supuesto siempre son poco creíbles, y determinaron de que aquí, en este caso, hubo una detención arbitraria. Y si la detención es arbitraria, ellos recomiendan de inmediato que las personas sean puestas en libertad. En principio, bueno, que sean puestas en libertad. Tengo que preguntarle, doctora, porque francamente la descripción de lo que vivió el mayor Abraham Suárez preocupa y mucho, y sabemos que no es lamentablemente el único caso, pero él narra allí, o al menos el informe refleja que a él lo detienen, lo encapuchan, una cosa absolutamente irregular, lo detienen con violencia, lo golpean, lo torturan, lo presentan 9 días después de su arresto a los tribunales con la misma ropa que tenía y visiblemente golpeado, torturado. ¿Qué puede decirnos sobre esta situación en específico? La escuchamos. Sí, en el caso de estas detenciones, que además vienen acompañadas de tortura, debemos señalar
que por supuesto que nos preocupa, pero además que nos preocupa, ha quedado determinado un patrón. Esto ha sido denunciado por el 90% de las personas que son detenidas por los órganos de inteligencia venezolanos y se constituyen en un patrón que va en contra de la dignidad humana. Estos son actos de torturas que son castigados en Venezuela por una ley, pero además de castigados en Venezuela por una ley que vienen de la Convención contra la Tortura y que además es de la ONU, pero que además es un delito de los previstos como delitos de lesa humanidad en el Estatuto de Roma y que son competencia de la Corte Penal Internacional. Estos actos crueles, estas torturas las venimos denunciando desde el año 2017, que para nosotros fue un hito importante cuando fue detenido el capitán Juan Carlos Caguaripano, brutalmente torturado, y desde ese momento, en ese caso y en todos los casos que nosotros representamos, incluyendo al mayor Abraham Suárez Ramos, en audiencia, el día de la presentación, se hace la denuncia ante el juez. Han pasado 4, 5, ya vamos para 6 años y no se ha abierto una investigación. Y por eso nosotros en la coalición decimos que en Venezuela se tortura con la complicidad de las instituciones, porque se hace la denuncia ante el Ministerio Público, se hace la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, se hace la denuncia ante el juez y vemos que no hay ningún tipo de respuesta, no hay investigación. En el caso del mayor Abraham Suárez Ramos, este oficial de las Fuerzas Armadas llegó sangrando a tribunales. El abogado que lo atendió en ese momento lo recibió sangrando con su uniforme lleno de sangre. O sea que esto no solo lo vio su abogado, lo vio el fiscal del Ministerio Público, lo vio el juez que atendió el caso, se hizo la denuncia y no hubo ningún tipo de acción. Y aquí estamos hablando de impunidad. Y esta impunidad permite que siga continuando y que siga continuando. Y ciertamente estas terribles prácticas en contra de la dignidad humana, en contra de la persona, no pueden seguir sucediendo. Nosotros hemos seguido denunciando estos casos ante los tribunales, ante la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo. Debemos decir acá públicamente que a partir de noviembre, la visita del fiscal Karim Khan, hemos recibido llamadas del Ministerio Público y sobre todo de la Defensoría del Pueblo con respecto a estas denuncias que nosotros hemos introducido y que hemos estado ratificando, preguntándonos más información sobre los casos. Pero 5 años después podemos decir que no hay una investigación abierta con respecto a estos casos de tortura, donde además es importante señalar que las víctimas señalan quiénes son sus agresores, quiénes son los torturadores. Bueno, doctora, este tipo de informes evidentemente pueden alimentar la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, ¿correcto? Sí, estás en lo correcto porque es un informe que además, como dije anteriormente, es emanado de expertos. Son las personas más calificadas en el mundo para estudiar este tipo de situaciones y determinar que se realizó una conducta adecuada. Entonces, esto también viene a abonar el camino hacia lo que es las denuncias o la investigación que está ante la Corte Penal Internacional. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted mencionaba un documento, lo comentábamos con nuestro invitado anterior, de la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional, donde rechaza el argumento del Estado venezolano, de las autoridades venezolanas, sobre apelando al supuesto control judicial. Yo le ruego permanezca unos minutos más, le pedí un comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Comentábamos con nuestra invitada y también con el doctor Joel García que hemos visto la preocupación, al menos en redes sociales, de defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos, bueno, de que el interés que ha tenido la comunidad internacional hasta ahora sobre lo que está ocurriendo en Venezuela se desvíe lamentablemente por la guerra en Ucrania. Ojalá esto no sea así. De momento, un documento fechado el 2 de marzo de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó el pedido de control judicial que había interpuesto las autoridades venezolanas. Y yo le pedí un comentario, doctora, acerca de este tema. La escuchamos. Sí, con respecto a esta solicitud, esto es una solicitud que había hecho la Fiscalía o el Ministerio Público venezolano de realizar un control judicial sobre las denuncias que se estaban investigando en la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Y esto señalando de que a ellos no se les había dado la oportunidad de revisar esas denuncias y de defenderse. Ese era un poco el argumento que presentó en su momento el fiscal Tarek William Saab. Sin embargo, debemos señalar algunas situaciones. Acá estamos hablando de una investigación penal en su momento, a la que no, en ese momento no había llegado hasta las salas de cuestiones previas, sino que estaba en la fase de investigación, o mejor dicho, en la fase anterior a la investigación en la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional. Pero además hay un factor importante. El gobierno firma con el fiscal ante la Corte Penal Internacional, cuando viene a Venezuela, un acuerdo de entendimiento. Y este acuerdo de entendimiento acuerda, valga la redundancia, algún tipo de acciones o algún tipo de colaboración, aplicando el principio de complementariedad. Entonces, aquí vemos que esto es posterior a esta solicitud de control judicial, donde se llegan a algunos acuerdos y donde el gobierno venezolano se compromete a colaborar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, que la primera estrategia del gobierno con respecto a dejar sin efecto la investigación no funcionó, ya que la Sala de Cuestiones Preliminares le dice que no es posible hacer este control judicial. Y en segundo lugar, ya hay un acuerdo de entendimiento en el cual el gobierno venezolano se compromete a colaborar con estas investigaciones. Y bueno, es de conocimiento público que tiene hasta el mes de abril para hablar o para informar a la Fiscalía con respecto a estos avances que debe haber hecho. Avances que van desde cambios estructurales como las reformas que se han estado dando del Poder Judicial hasta investigaciones específicas en los casos denunciados. Tenemos conocimiento que la Corte Penal Internacional le ha pedido a Venezuela que informe sobre 137 casos que ellos están investigando y bueno, habrá que esperar a abril esta nueva oportunidad para que se informe y cuál va a ser la decisión de la Corte Penal Internacional. Leyendo el documento, doctora, ellos allí mencionan el tema de la confidencialidad, porque el régimen venezolano, bueno, las autoridades venezolanas argumentan que, bueno, desconocen los detalles de qué se investiga o se les puede acusar. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, uno de los grandes retos que tiene la Corte Penal Internacional o la investigación que hay ante la Corte Penal Internacional es proteger a las víctimas. Ya hay experiencias en otros países que las víctimas no son amenazadas, son agredidas, que en algunos casos incluso son asesinadas, y por lo tanto para la Corte Penal y para la Fiscalía es muy importante mantener esta confidencialidad de las víctimas, confidencialidad del denunciante, y es todo un reto
que tiene la Corte, sobre todo con las víctimas que están vivas, con las víctimas que están dentro de Venezuela, de cómo va a ser esa protección, porque claro, estas denuncias van contra altos funcionarios del gobierno, es una persecución internacional, o sea, persecución hablando en términos jurídicos, ¿no? Entonces aquí hay un gran tema de la protección de las víctimas y cómo el gobierno venezolano le va a garantizar a la Corte Penal Internacional que estas víctimas que están haciendo estas denuncias van a ser protegidas. Y hay otro tema muy importante con respecto a esta investigación, que como hemos dicho, es una investigación larga. Aquí estamos hablando de un juicio muy importante, no estamos hablando de una opinión o un pronunciamiento, es decir, que aquí debe haber pruebas, se debe probar cada uno de los argumentos y es muy importante la colaboración del gobierno venezolano. Sin la colaboración del gobierno venezolano va a ser muy difícil determinar estos delitos. ¿En qué sentido? En los informes médicos forenses, en las actas procesales, en algún tipo de imágenes, videos que se puedan aportar. No es imposible, pero es importante que las autoridades cooperen para poder llevar adelante esta investigación. Entonces es algo mucho más complejo de lo que nosotros creemos con respecto a que es simplemente una denuncia. No, aquí estamos hablando de un proceso penal que va a encontrar muchos obstáculos en el camino, pero que estamos seguros que se va a hacer justicia y que todas estas víctimas van a ser reparadas. Si son reparadas dentro de Venezuela, que es parte del acuerdo de complementariedad, este acuerdo de entendimiento, si se hacen las investigaciones que no se han hecho en 5 o 6 años, si se determinan los responsables y si se reparan las víctimas, pues no será objeto o no será competencia de la Corte Penal Internacional. Pero si el gobierno no lo hace, bueno, en este caso el Estado, en realidad, en un tiempo determinado que va a ir determinando la Corte y la Fiscalía, bueno, será competencia de la Corte Penal Internacional. Doctora Ana Leonor Acosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, expresando opinión, análisis, compartiendo su testimonio como defensora de derechos humanos y de varios presos políticos, civiles y militares, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias. Nosotros, se nos ha agotado. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.